más utilizados, que son los de prioridad, y son los más utilizados en la familia TTL, que es el 74147, que es un convertidor de código decimal ABCD. Tiene 9 entradas. Estas se activan en nivel bajo, que quiere decir que trabajan en su caso con lógica negada. Tienen 4 líneas de salida que también se activan en nivel bajo y no tiene líneas de control. Entonces, recuerden cuando es activadas en nivel bajo, ¿qué quiere decir? Que cuando sean ceros, 0 volts, un cero lógico o un nivel bajo, el chip entra en funcionamiento. O las entradas, en este caso, el chip ve que, en este caso, ve que ustedes están activando las entradas, en este caso, y las salidas, en este caso también, pues se activan en bajo. Entonces hay que tener eso en mente. Y el 74148 también es un convertidor, en este caso, convierte de código octal a binario. Entonces, en este caso, va a convertir de código octal a binario. Tiene 8 entradas activadas en nivel bajo, 3 líneas de salida activadas en nivel bajo y en este caso tenemos 3 líneas de control y son entradas y salidas. Entonces esas 3 líneas hay entradas y salidas. Entonces, en el caso de los codificadores de prioridad, el 74147, que es un codificador de decimal ABCD, pues tenemos sus 9 entradas y sus 4 salidas. Recuerden que los codificadores solamente se puede activar una sola entrada, no se pueden activar más de 2 entradas o más de una entrada en este caso. Entonces, en este caso, solamente vamos a poder activar X1 solamente X1, X2, X3, X4, pero solamente una de ellas. Y a la salida, pues vamos a tener las combinaciones. Entonces, en este caso, como es activación por nivel bajo, entonces en este caso, los que los van a activar son los ceros. Entonces, si todas las entradas las tenemos en 1, lo que vamos a tener a la salida es todas sus salidas van a ser 1. Esto debido a que, pues, se activan con nivel bajo. Entonces, en este caso van a estar todos en 1. Cuando nosotros activemos X1, que es el nivel bajo, a la salida vamos a tener 3 salidas en 1 y una salida en 0. Entonces, si se dan cuenta, activamos X0 y en este caso vamos a tener un 1 en BCD. Entonces, esta forma está trabajada en lógica inversa y esta es lógica normal. Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, lo tendríamos que ver de esta manera. Cuando todas las líneas de entrada son 1, nosotros tendríamos un 0 a la salida. Entonces, recuerden que estos se activan en nivel bajo. Entonces, aquí como todos son un 1, aquí sería lógica normal, serían todos ceros. Entonces tendríamos BCD en ceros. Estarían, en este caso, todo esto está en ceros. Yo sé que están en 1, pero estamos en lógica inversa. Cuando aquí X1 es un 0, entonces estamos activando el 1. Y en este caso tendríamos que tener el 0001. En este caso, pues es 0, en este caso es 1, 1 y es 0. Entonces, este 1 que tenemos aquí representa este 0 y estos ceros representan ahora los unos. Esa es la forma en la que trabaja este código decimal. Cuando tenemos X2 activado y no me importa X1, por eso le da prioridad en este caso. Si yo tuviera X10 y X20, a quien le va a dar prioridad va a ser al
a este bit, al siguiente bit, no le va a dar prioridad al primer bit activado, no le va a dar, digamos que estos codificadores de prioridad le va a dar prioridad a la salida más alejada, que quiere decir, pues, a la salida X9. Entonces, no sé, en su caso, si tuviéramos activado X2 y X5, a quien le va a hacer caso es a la entrada X5. Entonces, siempre le va a dar prioridad a, digamos que a un número mayor de entradas. Es al que le va a dar prioridad. Entonces, en este caso, por eso es que el valor, este símbolo D, pues es, no me importa si es un 0 o es un 1. A quien le va a dar prioridad, en este caso, es a X2. X3, si tengo X3 activado en bajo, en este caso voy a tener el 3. Entonces es el 1, 1, 0, 0. En este caso, recuerden, el 1 es un 0, viéndolo en lógica normal. Entonces tendría el 0, 0, 1, 1, que es esta combinación. Y así sucesivamente hasta llegar a X9. Entonces, en este caso, cuando tengo activada la entrada X9 en nivel bajo, a la salida voy a tener el 0, 1, 1, 0, que esta salida está representando, en este caso, el 1, 0, 0, 1. Entonces, vamos a verlo en la simulación para que vean la diferencia en la parte de la lógica inversa que ellos están utilizando y en su caso, cómo lo podemos ver nosotros en lógica, pues en su caso, lógica, normal que nosotros siempre utilizamos. Entonces, no estamos acostumbrados a utilizar la lógica, inversa. Entonces, se nos hace muy difícil, pues, en este caso, trabajar con la lógica inversa. Entonces, para que ustedes vean esta diferencia, pues ahorita vamos a ver en esta parte cómo es que funciona ambas, a la vez, ambos, tanto trabajándolo con lógica normal y lógica inversa. Entonces, en este caso, voy a poner mi pantalla. Espero que sí lo logren ver. Ok, entonces activo mi pantalla en este caso. Entonces, a ver, tengo aquí, estos son D-Chip. Ya no estoy utilizando solamente de uno, en este caso ya estoy utilizando lo que es de 9 entradas. Entonces eso lo podemos encontrar aquí y le podemos poner D. Y aquí están. Entonces tenemos en este caso, para que ustedes vean, tenemos D-Chip de 10 entradas, de 2 entradas, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. En este caso es todos los primeros que tenemos del 9 hasta el 10, en este caso, o del 10, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9, son D-Chip
por separado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso va a tener su entrada y va a tener su salida. Los siguientes, en este caso, son por modo común. ¿Qué quiere decir? Que en este caso van a tener de un lado van a ser comunes todos. Entonces, en este caso puede ser aquí entrar BCC y aquí pues tener las salidas de cada uno. O al contrario, aquí tener GND y aquí tener las salidas de cada uno. Entonces, y del mismo modo tengo 10, de 10, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Entonces, si se dan cuenta, de 2 no tengo. 2 ni de 3, que son estos que tengo aquí. La otra que pueden también ocupar, pues son las resistencias. En este caso, pues, que ya también ya igual las estoy ocupando, son encapsulados de resistencias. En este caso, aquí tengo resistencias con un modo común y tengo para 9 resistencias. Tengo, en este caso son resistencias dobles, que quiere decir que pues pueden estar, en este caso están en paralelo o en su vez en serie y a su vez en paralelo. Entonces, ya sea como ustedes los quieran ocupar. Aquí tengo resistencias, igual tengo aquí la primera resistencia, la primera salida, correspondiente con esta salida. Entonces, en este caso, es de conexión en este caso en paralelo. Aquí tengo más dobles, aquí tengo solamente una sola resistencia, aquí tengo con modo común para, en este caso, 5 resistencias, resistencias de configuración doble en este caso. Entonces se dan cuenta, aquí modo común, todas las resistencias, aquí solamente voy a tener lo de una resistencia y X3 voy a tener lo de una resistencia, X4 lo de una resistencia, X5 lo de una resistencia y X6 en este caso pues es la suma y a su vez en paralelo está en serie con la 2, está en serie con 3, la 4 y la 5 y a su vez están en paralelo con la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces también pueden ocupar esa parte. Entonces pueden ocupar estos circuitos integrados, digamos, de resistencias. Bueno, no son circuitos integrados, esto es un paquete de resistencias que ustedes ya pueden ocupar también para ya no poner tantas resistencias. Entonces solamente pueden poner, perdón, un paquete y ponerles el valor, en este caso, de el valor de resistencia que debe de tener. También pueden ocupar esa parte. Entonces, se dan cuenta, estoy ocupando aquí un deep switch de 9 entradas. No ocupé la de modo común, la estoy ocupando por aparte. Y aquí ya no estoy ocupando por ahorita el paquete de resistencia, estoy poniendo en este caso todas las resistencias que deben de ir. Entonces, también del mismo modo, deep switch sí pueden poner en Proteus, de esta manera, que es lo que nosotros ocupamos por lo regular, los deep switch, pero paquetes de resistencia no ocupamos, ponemos todas las resistencias en su caso. Entonces, vemos el funcionamiento que tiene esta parte del programa. Entonces, en este caso, activamos la simulación. No, estaba activa, la activamos. Y de este lado, yo tengo el código decimal, que es en este caso, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, hasta 9 vamos a llegar, que son estas 9 entradas que yo tengo de deep switch. Y a la salida vamos a tener el código BCD. Entonces, en este caso, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, vamos a tener hasta el 9, representando, en este caso, el 9. Entonces, en su caso... Profesor,
¿Le podría hacer un poquito más de zoom, de favor? Para que se vea mejor. Es lo más que puedo hacerle de zoom. Ok, voy a perder las resistencias que están aquí abajo y voy a tomar solamente en cuenta los LEDs para tener un poco más. Entonces, de esa manera creo que puedo tener, ok, puedo tener un poco más. Eso es lo que puedo tener más de zoom, porque si no pierdo estos LEDs, que son las salidas. Entonces, en este caso, tengo el 74147 conectado normalmente. Tengo sus entradas, tengo sus salidas, y a cada salida yo le puse lo que es un LED. En este caso, el bit más significativo en este caso es la entrada Q3. Ese sería el bit más significativo. El menos significativo sería Q0. Y en su caso de las entradas, pues esas van conectadas, en este caso la entrada 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces, tengo el primer circuito conectado normalmente, entonces va a trabajar con lógica inversa. Y en este caso, la parte de abajo, a la salida yo puse una compuerta de negación. Esto para trabajar con lógica normal. Entonces, la representación de esta tabla la voy a tener en los LED de abajo. Pero a su vez voy a tener trabajando con lógica inversa en este caso. Entonces, que quería mover mi... Ok, no, así lo voy a dejar. Si muevo cosas, voy a deshacer todo. Entonces, de esta manera, entonces vamos a ver cómo es el modo en el cual funciona. Entonces, recuerden, en este caso, si las entradas son todos 1, yo en este caso debería de tener el 0, 0, 0, 0. Pero recuerden, en lógica inversa, el 1 para nosotros es como si estuviera representando el 0. Entonces, en este caso, tengo el 1, 1, 1, 1, en lógica inversa, pero lógica normal tendría el 0, 0, que estarían apagados los LEDs, que serían 0, 0, 0, 0. Si yo activo la entrada 1, que quiere decir que la voy a poner en nivel bajo, estoy representando el 1, 1, 1, 0, que en este caso me está representando esta salida, el 0, 0, 1. Aquí no lo podemos distinguir tan fácilmente, pero aquí sí, solamente está activado el 1. Entonces, si recuerdan, en base binaria, con 4 bits, en este caso estoy representando aquí el 1 en base binaria. Cuando yo tenía todos en 1, estaba representando el 0. Entonces, aquí es como si estaría el 0, el 1. Si yo activo el 2, estaría apagado, en este caso, el segundo bit, que en este caso estaría representando el 2. Y de este modo, pues solamente estaría prendido, en este caso, el segundo bit para representar el 2 en base BCD. Y del mismo modo, si yo activo el 3, entonces aquí se apagan los primeros 2 bits, entonces está representando el 3, y en lógica normal, pues están prendidos y los otros están apagados. El 4, del mismo modo, en este caso sería 1, 2, 4, entonces está prendido en BCD, este es el 4, si recuerdan. Entonces, en lógica inversa, este es el 1, 1, 1, y el tercer bit sería 0. Entonces, aquí lo tengo, el tercer bit es 0 y los demás son 1. Y en caso de lógica normal, pues estoy representando aquí el 0, 1, 0, 0, que es
este bit que tengo aquí, el 0, 1, 0, 0. Después tendría yo el 5, de esta manera, el 6, el 7, el 8 y por último, perdón, el 9. Entonces, en este caso es conectado normalmente el 74147. De esta manera vemos las combinaciones. Recuerden, en este caso es lógica inversa. Y para poder trabajar en su caso con lógica normal que nosotros estamos acostumbrados, pues solamente hay que negar las salidas. Y tener cuidado debido a que pues las entradas se activan en nivel bajo, no en nivel alto. Entonces, en este caso, la entrada 1 a la 8 están desactivadas y la entrada 9 es la única que está activada, debido a que estoy mandando un 0 volts. Entonces, aquí se ve, esta es la entrada 1 y esta es la entrada 9. Entonces, la entrada 9 está en nivel, si alcanzan a ver, está un cuadrado, un rectángulo, un cuadrado de color azul, entonces está mandando en este caso un 0 a la entrada 9, todos los demás están en color rojo y entonces están mandando un 1 a las entradas del 1 al 8. Entonces, recuerden, esto se activa con nivel bajo, tanto entradas como salidas. Entonces, de esta manera yo tengo las combinaciones. Ahora, ¿a qué se le llama esto de codificador de prioridad? Le va a dar prioridad al mayor número, a la entrada de más alejada en este caso, viéndolo de esa manera. Entonces, si yo tengo activado el 2, la entrada 2, que es esta combinación, y si no desactivo la entrada 2 y activo la entrada 8, entonces él le va a dar prioridad a la entrada 8, a la entrada más alejada, digamos, de esta manera. Pero en su caso, si yo tengo activada la entrada, no sé, la entrada 7 y yo quiero activar la entrada 1, no me va a respetar la entrada 1. ¿Por qué? Porque le va a dar prioridad en este caso al número mayor. En este caso le está dando prioridad a la entrada 7. Entonces, de las 7 hacia abajo, la entrada 2 tampoco la va a dar, la entrada 4 tampoco, la entrada 6 tampoco. Pero ¿qué va a pasar si le doy la entrada 9? En este caso, pues me va a respetar o le va a dar prioridad a la entrada 9 y no a la entrada 7 que yo tenía. Entonces, esa es la parte de prioridad. Entonces, le da prioridad en este caso a la mayor entrada. Esto es debido a que los codificadores, que lo habíamos visto anteriormente, la única desventaja que tienen es que los decodificadores, si activabas dos entradas, pues el codificador en este caso no sabe interpretar o no sabe qué entrada tomar, si de esas dos o mayores o más entradas. En este caso ya con la parte de prioridad, pues le va a dar prioridad a la entrada más alejada, más, en este caso, más grande. Viéndolo en este caso, de la parte decimal que es de la 0 a la 9, en este caso le va a dar prioridad al número más grande. Entonces, esa es la parte y con eso quitamos esa desventaja de poder tener dos combinaciones. ¿A qué me refiero? A lo mejor están haciendo ustedes están diseñando un proyecto o una práctica, digamos, y entonces si ustedes hubieran utilizado o hubieran diseñado, porque también pueden diseñar en este caso sus codificadores, si hubieran diseñado ustedes su codificador y no le dan esta parte de prioridad, entonces cuando esté en funcionamiento su circuito,
y tenga más de una entrada activada, en este caso su circuito no va a saber, no va a identificar cuál es la entrada. Entonces, con eso, pues ya su circuito ya no tiene un buen funcionamiento. Esto debido a lo mejor, si ustedes tienen activadas dos entradas o se activan dos entradas a la vez, entonces su circuito no va a saber qué salida darles. Entonces les va a empezar a dar cosas raras. Ya con esto de darle prioridad a una entrada, que es a la entrada más grande, pues solamente hay que tener esa parte eh, este, muy clara, que si se activan más de una entrada, le va a dar prioridad a la entrada mayor, no a la menor, o en su caso no a la que ustedes quieren, si es menor a la entrada que dejaron activada. Entonces, de esta manera es como funcionan estos codificadores este, de prioridad. Entonces, recuerden, los codificadores en este caso son circuitos que nosotros podemos diseñar. Tenemos que armar nuestra tabla de verdad y con eso darle solamente activar de una entrada, pues podemos generar nosotros nuestros codificadores. Los chips que son más utilizados en este caso y que ya están elaborados es el 74147, que es un convertidor de decimal ABCD, que lo estamos viendo aquí, y el 74148, que es un convertidor en este caso de octal a binario. Entonces, este es el funcionamiento del 74147. Entonces, lógica inversa, si ustedes negamos en este caso las salidas, pues tendríamos lógica normal a la salida, pero a la entrada recuerden que se tienen que activar en nivel bajo, no en nivel alto. Entonces, ahorita mis salidas estarían, en este caso, apagadas. El 74147, él recibe o en este caso ve a las entradas que está apagado, debido a que pues trabaja en este caso o se activa con nivel bajo. Entonces, si ustedes quieren activar esto con nivel alto, digamos, en vez de nivel bajo, activarlo con nivel bajo. En este caso, pues también es igual, estas compuertas de negación las tienen que poner al principio. Pero recuerden que entre más compuertas, nuestro diseño es más grande y a su vez económicamente es mayor. Entonces, hay ventajas y desventajas. Entonces, pueden trabajar con lógica inversa, recuerden, tienen que trabajar en este caso, si no quieren aumentar el costo, en este caso, ni el tamaño, las dimensiones de su prototipo, entonces van a tener que trabajar con lógica inversa y en este caso trabajarían todo con lógica inversa. Entonces, circuito que ustedes diseñen, tienen que identificar los dispositivos si trabajan con lógica inversa o están trabajando con lógica normal. Ya la decisión de con qué trabajo, si con lógica inversa o con lógica normal, dependerá de cuántos circuitos tengo. Si la mayoría son de lógica inversa, ¿qué quiere decir? Del 100%, digamos que la mayoría, diríamos que del 100%, si tienen un 70-75% que son dispositivos que trabajan con lógica inversa, pues entonces su circuito lo tendrían que hacer con o diseñar con lógica inversa. Pero en este caso, si ustedes tienen 50-50, todavía puede ser factible, en este caso, pues trabajar con lógica normal y entonces a los chips que trabajan con lógica inversa, pues poner tanto a la entrada como a la salida, pues con puertas de negación. En este caso, pues sí se va a incrementar un poco su circuito y el costo, pero no va a estar tan elevado. Entonces, hay que tener en este caso, pues, eh, ese porcentaje de cuántos dispositivos yo tengo que trabajan con lógica inversa o cuántos tengo con lógica normal.
Entonces ya depende de ustedes con qué tienen que trabajar. Recuerden, estos codificadores pues se activan en nivel bajo. No hay codificadores en este caso que se activen en nivel alto. Entonces hay que hacer este arreglo para nosotros para que nosotros hagamos que se activen, en este caso las salidas, que se activen con nivel alto, que es en este caso. Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajar. Este es el funcionamiento del 74147. Solamente se hizo las conexiones y recuerden también que a la salida tienen que identificar quién es el bit más significativo y quién es el bit menos significativo. Entonces, si recuerdan en la tabla, el decodificador 74147, en este caso, pues tenía invertidas las salidas. Entonces, tienen que identificar quién de las salidas, en este caso, es el bit más significativo. En este caso, en el chip 74147, Q3 es la salida más significativa y Q0 sería la salida menos significativa. Entonces hay que identificar esta parte también. Si no, ustedes estarían conectando al revés el circuito o su salida estaría en orden diferente. Entonces, de esa manera también ustedes tienen que identificar esta salida. No solamente es llegar y conectar, tienen que identificar pues quién es, tanto en la entrada como en la salida, quién es el bit más significativo y quién es el bit menos significativo. Entonces, ¿alguna pregunta o duda acerca del circuito? De todos modos, les voy a enviar yo el circuito, lo voy a subir a Classroom y a su vez también se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes lo tengan y empiecen a manipular o podrán jugar con ellos. Entonces, esa es la parte en este caso de la simulación. Es una ventaja la simulación debido a que ustedes pueden, en su caso, pues, empezar a hacer podríamos decir que a ver todas sus características, empezar a poner, activar las entradas, desactivar las entradas, activar ambas entradas, digamos que empezar a jugar en este caso con su circuito. La ventaja que tienen aquí es que si ustedes generan algún corto, pues no se va a quemar en este caso sus componentes. Lo que va a aparecer es que les va a mandar un mensaje de error. A lo mejor la simulación les manda un mensaje de error que eso no lo puedes realizar o en su caso pues está identificando algo que está fuera de lo normal. Entonces eso es lo que podría en este caso mandarles el circuito, pero esa es la ventaja que ustedes pueden generar pues o en su caso pues realizar diferentes combinaciones. En su caso pueden activar todas las pueden activar o empezar a jugar con ellas y ver a la salida qué es lo que ustedes obtienen. Esa es la ventaja en este caso de la simulación, que pues sus dispositivos pues no les va a pasar nada si ustedes generan algún corto, ya que si ustedes primero en la simulación no hacen simulación, digamos, y no ven su circuito, su funcionamiento, cuando ustedes lo realicen ya en su protobol o en su placa, digamos que ya lo hagan ya lo hagan físicamente, entonces ahí pues ustedes al empezar a hacer las combinaciones de entradas y salidas o empezar a conectar, pues ya cuando ustedes echan a andar lo que es su circuito, pues pueden haber tenido un corto y en su caso pues se genera, pues pueden quemar en este caso sus dispositivos y entonces hay que reemplazar dispositivos y eso en su caso económicamente pues va a incrementar el presupuesto de su circuito. Entonces, ventaja de la simulación es que ustedes pueden hacer conexiones, combinaciones, ver el funcionamiento en este caso de sus circuitos
para que cuando ustedes ya lo lleven a la parte práctica, en este caso su circuito ya físicamente, entonces no tengan errores o en su caso pues no vayan a quemar sus dispositivos. Entonces esa es la ventaja de la simulación. También igual ventaja de la simulación es que a lo mejor ustedes les faltó, no sé, en su caso cambiar las resistencias, no hay problema, les va a generar, si es muy grande la resistencia, les va a mandar, no les va a mandar error, lo que va a hacer es que no se va a activar, no va a haber corriente, entonces esa también es una ventaja de saber qué resistencia en su caso pueden ustedes colocar. Entonces pueden hacer también igual los voltajes, recuerden también, ventaja de la simulación es que la fuente es infinita, siempre va a mantener esos 5 volts, siempre va a mantener la corriente o va a poder alimentar varios circuitos solamente con una fuente. Ya en la parte, en este caso, física, ahí hay que tener cuidado porque ahí sí ya van a afectar en este caso las caídas de voltaje y en su caso las divisiones de corriente. Entonces recuerden, si tenemos bastantes divisiones de corrientes, diferentes circuitos, la corriente se va a empezar a dividir y va a llegar un momento en donde ya no va a poder suministrar más circuitos. En su caso también la fuente va, por cada circuito que nosotros tenemos, va a haber caídas de voltaje. Entonces se dan cuenta, aquí vamos, en estos 9, en este deep switch con 9 interruptores y las resistencias, por cada uno tenemos una caída de voltaje. Es muy poquita esa caída de voltaje, pero si empezamos a acumular estas caídas de voltaje de las resistencias, de switch, de los LEDs y todo esto, las compuertas, los componentes, entonces las caídas de voltaje van aumentando y a lo mejor nuestra fuente en algún momento o en algún punto, algún nodo, ya no vamos a tener los 5 volts, vamos a tener 4.9, 4.8, 4.3, 4, a lo mejor vamos a llegar en uno a 3 y entonces recuerden las compuertas y los dispositivos, en este caso los circuitos integrados, ya con compuertas, integradas con compuertas internamente, entonces ya no van a poder alimentar y ya no van a poder funcionar. Recuerden los niveles de voltaje mínimos y máximos que debe de tener tanto nivel bajo como nivel alto. Entonces, ese rango lo debemos de respetar o ese límite debemos de respetar, en este caso, en voltaje y en corriente. Entonces, ya su circuito físicamente hay que tener cuidado con eso porque llega a suceder que tienen un circuito muy grande y solamente tienen una fuente de alimentación. Y entonces cae en el error que partes de su circuito no funcionan adecuadamente. Eso debido a que pues no les está llegando el voltaje suficiente ni la corriente suficiente para poder alimentar todo su circuito y ahí es cuando pues caemos en el error. Ese error o esa parte de solamente no ver los voltajes, las corrientes, pues nos llega a suceder cuando no tenemos, en este caso, pues algo de experiencia con los circuitos. Entonces, poco a poco ustedes que vayan armando sus circuitos, van a ir teniendo experiencia y van a ir viendo esos detallitos que en la simulación ni teóricamente se ven en los circuitos. Ya físicamente en su circuito ustedes ya pueden ver cosas que no están ni en la simulación ni en la parte teórica. Entonces, recomendación, entre más circuitos hagamos o hagan ustedes, pues van a tener más experiencia al conectar, al hacer arreglos, a cuántas fuentes necesito. Recuerden, si van a poner 2 fuentes o 3 fuentes al mismo circuito, entonces sus
de la fuente, la parte negativa tiene que ir conectada a ambas fuentes a un punto, en este caso, de referencia. Todo debe de estar referenciado al mismo punto. Si ustedes tienen dos puntos de referencia distintos, entonces ustedes van a tener distintos niveles de voltaje y también puede alterar, en este caso, el funcionamiento de su circuito. Entonces, esos son tips que les doy y poco a poco van a ir viendo esos tips o se van a ir dando cuenta de los tips que les estoy diciendo en este caso. Entonces, paso a lo que es mi presentación nuevamente. Si tienen dudas o preguntas, pueden interrumpirme para pues solucionar en este caso su duda. Este es el codificador que acabamos de ver, el 74147, y ahora vamos a ver el codificador de prioridad 74148, que es del mismo modo, sus entradas se activan en bajo. Entonces, cuando tengan ustedes su circuito y vean que a la entrada tienen esta parte de negación, entonces su circuito se activa en bajo y a la salida pues se van a activar en bajo también. De esta manera ya tengo tres señales de control, en el EI, EO, GS, enable de entrada, enable de salida, y en este caso pues la señal de control GS, que es de selección en este caso. Vemos que si el enable de entrada es todo, si se dan cuenta, todo lo que está del lado izquierdo del chip 74148 son entradas y todo lo que tengo del lado derecho son salidas. Entonces, si el enable de entrada está activado en 1, si tenemos un 1 a su entrada, pues no me va a importar la combinación que yo tenga a las entradas de la X0 a la X7. Entonces no me importa si es 0 o son unos, a las salidas yo voy a tener unos. Entonces en este caso, si el enable está activado en 1, estoy desactivando el codificador. Si el enable de entrada está activado en 0, entonces entra en funcionamiento el circuito integrado 74148. Y es de la misma forma. Si yo tengo 1 en todas mis entradas, yo voy a tener 1 a todas mis salidas y el enable va a estar en este caso en 0, el enable de salida. Entonces, esto lo podemos utilizar, el enable de salida como entrada, para poder tener un codificador en paralelo. Entonces, con eso podemos activar el segundo, en este caso, segundo codificador. Pero hay que tener cuidado que después se van a tener que desactivar las salidas porque el enable de salida va a ser un 1. Entonces hay que hacer ahí arreglos para poder generar esa parte. En este caso lo que haríamos sería una expansión de datos. Ya no estaríamos representando un número octal solamente, en este caso pues, solamente estaríamos activando un binario, un número octal, y si queremos en este caso pues generar un número octal de dos cifras, entonces deberíamos de tener otro codificador y a su vez pues activarlo con el enable. Podemos activarlos por aparte, el enable de entrada, o en su caso el enable de salida, podemos hacer un arreglo para poderlo conectarlo al enable de entrada. Entonces ya es decisión de cómo ustedes quieren realizar esa parte. Entonces podemos hacer, pues en este caso, colocar cifras. En el 74147, pues solamente hay que conectar en este caso los codificadores y en ese caso ya podríamos tener pues un número, en este caso BCD, que es del 0 al 9, podemos interpretar en este caso un número de dos cifras. Entonces, de esa manera podríamos nosotros
hacer el funcionamiento. Entonces, si la entrada X0 está activada, entonces a la salida vamos a tener 0. Si X1 está activada en nivel bajo, entonces vamos a tener en este caso el 1 en binario, después el 2 en binario, el 3 en binario, el 4 en binario, el 5 en binario, 6 y 7 en binario. En este caso, recuerden, las entradas se activan en nivel bajo, le da prioridad a la entrada más alejada. Entonces, si tuviéramos activada en este caso X5 y activamos X2, no va a cambiar, se va a mantener en este caso en la salida de X5. Pero si tenemos X1 y lo cambiamos a X7, entonces ahí sí vamos a tener nosotros el cambio. En este caso, pues nos va a dar la de mayor prioridad, que en este caso sería la salida 7. Entonces, de esa manera es como funciona. Entonces, en este caso, cuando la entrada de habilitación enable de entrada EI del chip 74148 está en nivel alto, todas las líneas de entrada de la X0 a la X7 pues son indiferentes. No me importa si son ceros o son unos, las salidas se desactivan. Entonces, en este caso, tendría las salidas desactivadas. Yo sé que tengo un 1, pero pues eso significa que mis salidas están desactivadas. Y la línea de salida enable, en este caso, O, se coloca en alto. Entonces, recuerden, está en alto. Y el señalizador del grupo GS también se desactiva. Entonces, también está en 1. Entonces, recuerden, en esta lógica, el 1 es desactivar y el 0 es activar. Esta condición es equivalente a la deshabilitación del circuito integrado. Sin embargo, no se debe confundir con la condición de salida para el 0. En este caso, la tercera fila. Entonces, aquí, en este caso, 0, pues no podemos confundir que si nosotros tenemos el 0, en este caso X0 activada, pues tendríamos el 1, 1. Entonces, aquí a las salidas, pues sí, son idénticas cuando está deshabilitado el enable de entrada y cuando todas mis entradas están en 1. Entonces, es la misma salida, pero hay que tener cuidado con eso. Cuando nosotros tenemos activada la señal 0, es como si estuviéramos desactivado el chip, el enable está en 1, o en su caso tenemos todas nuestras entradas en 1. Entonces hay que tener esa diferencia, es lo que nos dice en este caso. Ni con la condición cuando todas las entradas están desactivadas. Entonces en este caso, cuando todas mis entradas están en 1, que están desactivadas, del mismo modo tengo todas mis salidas en 1. Entonces, las salidas en estas tres combinaciones, que en su caso sería cuando el enable está desactivado, tengo 1, 1, 1 a la salida. Cuando el enable está activado y todas mis salidas están desactivadas, tengo también desactivadas mis salidas. Cuando tengo el enable en 0 y tengo X0, tengo la misma combinación que las anteriores dos que tenía. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. ¿Quién nos puede ayudar? En este caso, quien nos puede ayudar para visualizar cuando ya está en funcionamiento o cuando lo tenemos desactivado, son las dos señales, las salidas de control, en este caso GS y OE. Cuando está desactivado el enable, GS y OE están en este caso desactivadas. Cuando está activada el enable de entrada y todas mis salidas son 1, aquí GS está desactivado y la entrada de salida está activada. Cuando ya empiezo a tener en este caso mis combinaciones X0, X1, X2, X3, X4, aquí GS se activa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya empieza a tener
el funcionamiento de entradas. Entonces ya empiezo a hacer yo mis combinaciones de entrada. Y el enable de salida, en este caso se va a mantener en 1. Entonces, de esa manera, con estas dos señales o salidas de control, puedo identificar cuando está en funcionamiento mi codificador de octal a binario, cuando tengo cuando está en este caso todas mis entradas en 1, o cuando ya empiezo a tener las combinaciones de mis entradas. Entonces, para eso es que nos puede servir GS o OE. Debido a estos tres casos, estos tres primeros casos que nosotros podemos tener, que se comporta del mismo modo. Entonces, lo único que va a cambiar o lo que nos va a diferenciar de estos tres casos, pues son nuestras salidas, en este caso, de control. Entonces, estas tres condiciones, las que estábamos mencionando, están diferenciadas por los valores de las líneas de salida de enable de salida y GS. Estas últimas son complementarias. El enable de salida es 0 solo cuando no hay entradas activadas. Entonces, el enable de salida, aquí lo tenemos, va a ser 0 cuando mis entradas no están activadas y el enable de entrada está activado. También GS es 0 cuando hay alguna entrada activada en el codificador. Entonces, mi salida de GS va a ser 0, va a estar activada en este caso, cuando ya empiezo yo a hacer mis combinaciones o activar en nivel bajo mis entradas. Entonces, para eso es lo que nos está sirviendo en este caso estas o el funcionamiento de estas salidas de control es para pues identificar estas tres primeras combinaciones o primeras salidas que nosotros podemos tener. Entonces, en este caso, pues lo vamos a ver en este caso en la simulación. Entonces, dejo de presentar lo que yo tengo aquí y paso a lo que es la simulación. Ok, muy bien. Entonces aquí tengo la simulación. Tengo ahora el 74148. Aquí tengo las entradas y este que tengo aquí sería el enable de entrada. Tengo las salidas. Tengo en este caso el circuito 74148. Del lado izquierdo está conectado en este caso normalmente. Y el del lado derecho lo que estoy haciendo es poner compuertas, en este caso negadas, del lado derecho. En su caso, las compuertas negadas no las puse a la salida de control debido a que vamos a ver cuando están funcionando en estado normal. Y las salidas sí las puse debido a que, pues para que nosotros la veamos en lógica normal en este caso. Entonces, si el enable, vamos a echar a andar, si el enable está en 1, si recuerdan la tabla, si estaba en 1, mi, en este caso, circuito integrado va a estar desactivado. Entonces,
están desactivadas mis salidas. Yo sé que son 1, pero esto interpreta que están desactivadas mis salidas y mis señales de control están en 1, 1, están desactivadas. De esta manera, cuando yo le pongo las compuertas inversoras a la salida, estoy en este caso apagadas nuestras señales y aquí tengo 1 y 1 que está representando esta parte. Ahora, si yo pongo y habilito en este caso está deshabilitado el enable de entrada, están deshabilitados mis 74.148. Si yo empiezo a poner, en este caso, o activar señales de entrada, estoy activando la señal 1, pues no, como no está desactivado, en este caso, los circuitos integrados, pues no voy a tener combinaciones de ellos. Entonces, en este caso, pues cualquiera combinación que haga, pues no va a haber cambios a la salida. Esto debido a que está desactivado el enable. En este caso lo estoy desactivando con un 1 lógico. Ahora, si yo activo mi enable, entonces ya lo estoy activando. En este caso, la combinación, tengo todas mis señales o todas mis entradas, las tengo desactivadas. ¿Qué quiere decir? Las tengo en 1, están desactivadas. Y entonces queda del mismo modo mis salidas de la A0 a la A2, pero las señales de control cambian debido a que, pues ahora en este caso el enable de salida es un 0, está activado y el enable, la señal de control, perdón, GS está desactivada. Entonces recuerden, cuando nosotros teníamos deshabilitado, ambos estaban deshabilitados, recuerden, cuando es un 1 están deshabilitados. Habilito el enable de entrada y en este caso el único cambio que se da o que se ve en este caso serían las señales de control de salida. En su caso GS está desactivado y el enable de salida está activada. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a dar combinaciones con el enable activado? Lo que va a pasar es que voy a ver cambios, en su caso, en esta parte. Entonces, si se dan cuenta, las salidas no han cambiado. Entonces, si yo coloco en este caso X0 en bajo, las salidas no cambian, pero sí cambian las señales de control. Entonces, en este caso, GS, si yo tengo señales de entrada activadas, este caso GS se va a activar. Entonces, por eso hay ese cambio. Entonces, recuerden, las 3 primeras combinaciones que nosotros teníamos, a las salidas A0 a A2 no va a haber cambio, pero sí en las señales de control. Entonces, nuevamente, si yo tengo desactivado el enable, las señales de salidas están desactivadas. Quiere decir que están en 1. Entonces, de esta manera puedo visualizar. Si yo lo activo, no hay cambios a la salida de A0 a A2, pero en este caso mi enable está activado, está en 0 y mi señal de salida GS está desactivada, que en este caso estaría en 1. Si yo pongo X0, el cambio no se refleja a la salida de A0 a A2, pero sí se refleja en las señales, en este caso de control. En este caso, GS, que estaba desactivado, ahora se activa, y el enable de salida, que estaba activado, ahora se desactiva. Y de esa manera yo sé que a la entrada yo tengo X0. Entonces, de esta manera, ahora sí estoy representando mi entrada X0. Después paso a la X1. Entonces, estos ya no cambian, si se dan cuenta. Pero ahora sí, a la salida ya veo yo el cambio. Entonces, estoy en este caso con el 1 binario. Entonces,
De esta manera tengo el 1 binario. Lógica inversa, recuerden, cuando es un 0, en este caso está activado y cuando es un 1 está desactivado. Lógica normal, cuando es un 1 está activado y cuando son ceros están desactivados. Esa es la diferencia entre lógica inversa y lógica, en este caso, normal que nosotros ocupamos. X3, aquí lo tengo. Si es X3, en este caso estaría representando el número 2 en binario. X4, estoy representando el 3 en binario. X5, estoy representando el 6 el 4 en binario, perdón. X6, estoy representando el 5 en binario. X7, X5, perdón, X6, estoy representando en este caso el X0, 1, 2, 3, 4, 5, X6, perdón, estaría representando en este caso el 5 en binario y X en este caso 7, estoy representando en este caso el 7 en binario. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos representar los números. Entonces, nuevamente, X0 represento el 0 en binario, lo podemos ver aquí. X1 represento un 1, X2 represento al 2, X3 represento al 3, X4 represento en binario el 4, X5 represento el 5 en binario, X6, entonces si se dan cuenta, tenía activada la X5 y cuando activo X6 le da prioridad a la siguiente salida y estoy representando el 6. X7 estaría representando el 7. Entonces se dan cuenta, aquí tengo 3 señales de salida activadas en bajo. Entonces si yo activo en este caso X2 y si activo X6, en este caso me va a dar o le va a dar prioridad a la salida X6. Entonces, pues, nuevamente esta es la parte de prioridad. Esta es la conexión. Conectado normalmente trabajamos lógica inversa, colocado en este caso, agregando estas compuertas de negación, estaríamos visualizando en este caso nuestros bits con lógica que nosotros utilizamos, que es lógica normal. ¿Dudas, preguntas? Ok, muy bien. Este es el funcionamiento. Se los mando por... Nuevamente les envío el circuito para que ustedes puedan manipularlo y en su caso, pues hacer ustedes diferentes circuitos. Paso a lo que es mi presentación. Para continuar. Entonces recuerden, ahorita lo que estamos haciendo es solamente pues ver sus características y funcionamiento de cada circuito integrado. Y recuerden que estos circuitos están elaborados por compuertas lógicas internamente. Van entre un rango de compuertas cada circuito integrado y más o menos se tiene una aproximación de, pero llegaban hasta 99 compuertas. Entonces, internamente estos chips no son muy pequeños, pero pues internamente están colocados con compuertas, que esas compuertas están conectadas por transistores. Entonces hay una infinidad de transistores dentro de ellos. Entonces, ahora vamos a pasar con los multiplexores. Es otro circuito integrado. Entonces, es un circuito combinacional que selecciona una línea de entrada de datos. Entonces, en este caso, vamos a poder seleccionar solamente una entrada de ese circuito integrado y la coloca en la salida. Entonces, en este caso, la entrada que tengamos la va a reflejar en la salida. Posee 2 a la n líneas de entrada de datos y n líneas de salida. Entonces,
pueden decir ustedes, bueno, pero ¿para qué necesitamos este multiplexor? Si lo que tenemos de entrada lo va a reflejar a la salida, pues mejor, pues solamente ponemos deep switch o en su caso otro circuito. Entonces, en este caso, como posee 2 a la n líneas de entrada de datos, quiere decir que vamos a tener una infinidad de entradas y n líneas de selección. Esas n líneas de selección, en este caso, van a ser la parte de control que nosotros vamos a poder, en su caso, pues, qué señal de entrada nosotros queremos poner a la salida. Entonces, cada línea de entrada es conmutada hacia la salida por intermedio de las líneas de selección. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer la combinación con las líneas de selección y dependiendo de cada combinación, nosotros vamos a tener a la salida qué línea de entrada vamos a poder reflejar en su caso a la salida. Formando estas últimas una combinación binaria que determinará cuál línea de entrada IR equivalente en decimal le corresponderá colocarse en la salida F del multiplexor. En este caso son MUX. Circuitos integrados de multiplexores. En este caso, los multiplexores vienen encapsulados en chips con distintas configuraciones de líneas de entradas y líneas de selección. Ahorita hablamos más de esa parte de líneas de selección con las líneas de entrada y las líneas de salida. En este caso hay familias, hay circuitos de familias TTL y familias CMOS. Poseen varios tipos de multiplexores que van desde 2 hasta 16 líneas de entrada. Entonces, en este caso, los más pequeños son de dos líneas de entrada hasta 16 líneas de entrada. Entonces, a continuación se indican las características de los circuitos integrados más utilizados. Entonces, estos son los que más utilizamos, tanto TTL y CMOS. Entonces, en este caso, tenemos lo que son función, 4 multiplexores. En este caso, la función es debido a que cuántos multiplexores contiene cada circuito integrado. Entonces, el 74-157, si se dan cuenta, todos empiezan con 74. Entonces, el 157 contiene 4 multiplexores, que esos multiplexores tiene cada uno 2 entradas. Líneas de selección, solamente tiene una línea de selección. Y líneas de habilitación tiene solamente una línea en común. Y salidas tiene una por cada multiplexor que yo tengo. Entonces, en su caso, son 4 multiplexores, tendría 8 líneas de entrada, que solamente una línea de selección manipula esas 8 líneas de entrada, y tengo una línea de habilitación para habilitar para activar o desactivar, en este caso, el circuito integrado. Y a la salida solamente tengo, en su caso, 4 líneas de salida. Recuerden, aquí es una por cada MUX. Tengo 4 multiplexores, entonces tendría 4 salidas. Después tengo el multiplexor 158. Entonces, en este caso, nuevamente son 4 multiplexores internamente. Cada multiplexor interno tiene 2 entradas, una línea de salida que va a hacer la conmutación en este caso, de los 4 multiplexores. También tiene una línea de habilitación y tiene, en este caso, 4 salidas, en este caso, activadas en bajo. Entonces, cuando no nos dicen cómo están activadas, en este caso se activan en alto. Entonces, el 157 se activa en alto y el 158 se activa en bajo. Aquí vemos, en este caso,
anteriormente los codificadores que teníamos, todos funcionaban activados en bajo. En su caso, los multiplexores, ya tenemos el 157, digamos que trabaja con lógica normal, y el 158 trabaja con lógica inversa. Entonces, en estos multiplexores, sí podemos nosotros, en este caso, si utilizamos o necesitamos un multiplexor que un circuito integrado que contenga 4 multiplexores, pues podemos escoger con qué trabajar, con lógica normal o con lógica inversa. Entonces, esa es la ventaja. Si no nos dice cómo está activado, cómo se activa, entonces es lógica normal. Si nos dice que se activa en bajo, trabaja con lógica inversa. Tenemos el 153, el MUX 153. En este caso solamente tiene 2 multiplexores. Cada multiplexor tiene 4 entradas, tiene 2 líneas de selección. Entonces aquí ya puedo tener más combinaciones. En este caso solamente tenía 2 combinaciones y aquí ya tengo 4 combinaciones. Líneas de habilitación, aquí ya tendría yo, 1, 2, 4, 8 combinaciones. Con 2 líneas en común tendría, en su caso, 8 combinaciones. Líneas de habilitación, tengo 2 líneas. En este caso, estos 2 multiplexores internamente en el chip, pues son independientes. Puedo activar uno o puedo activar el otro, o a su vez puedo activar ambos y puedo desactivar a ambos, pero son independientes. Estas líneas de habilitación son independientes. Y solamente tengo una salida activada en alto. Entonces, en este caso, dependiendo de la selección que yo tenga, solamente voy a tener una salida. No nos dice por cada multiplexor. Lo que nos indica es que solamente voy a tener una salida. Tengo el multiplexor 151, que es un solo multiplexor con 8 entradas, 3 líneas de selección, una de habilitación, y tengo en este caso 2 salidas, una que está activada en alto y una que está activada en bajo. Entonces, en este caso, la salida tengo además de tener la salida activada en alto, tengo su negación. Entonces, tengo la salida, en este caso, normal, y tengo la salida negada. El 150 también es un solo multiplexor. En este caso, pues tiene 16 entradas, 4 líneas de selección, una línea de habilitación y solamente una salida, en este caso activada en bajo. El 251 tengo un multiplexor, tiene 8 entradas, tiene 3 líneas de selección, tiene una habilitación en común, que quiere decir que en este caso coloca las salidas en alta impedancia, perdón. Entonces, esta línea de habilitación coloca las salidas en alta impedancia. Entonces, en este caso, pues, cuando nosotros tengamos desactivado el enable, o a lo mejor activado, hay que ver el funcionamiento de él, pues las salidas van a estar en impedancia alta. ¿Qué quiere decir? Que en este caso van a tener una impedancia infinita o muy grande, y quiere, en este caso, una resistencia muy grande, y entonces pues va a desactivar sus salidas. Y a las salidas, en este caso, yo tengo una activada en bajo y una activada en alto. Entonces tengo la normal y tengo la negación. Tengo el circuito integrado 253, que en este caso es un multiplexor con 2 multiplexores internamente. Número de entradas, cada multiplexor tiene 4 entradas, en este caso tendría 8 entradas, 2 líneas de selección, igual, son 2, en este caso, líneas de habilitación independientemente, puedo activar uno
a su vez, o desactivar, en este caso, poner activado uno y desactivado el otro, son en este caso independientes. Y del mismo modo, pues coloca las salidas en alta impedancia. Entonces, esto de alta impedancia funciona debido a que cuando las salidas, o en este caso los enable están desactivados, a la salida no voy a tener ni 0 volts, ni 1 volts, ni 5 volts en este caso. Entonces, en este caso no voy a tener un 0 lógico y no voy a tener un 1 lógico. Lo que va a tener es que en alta impedancia no voy a tener ni voltaje ni corriente a la salida, en este caso de este multiplexor. Eso es lo que me dice salida en alta impedancia. Y la salida, en este caso, pues sería una activada en alto. Entonces solamente tengo una salida. El 257, que es el último MUX, en este caso el último circuito integrado más utilizado, contiene 4 multiplexores. Cada multiplexor internamente contiene 2 entradas. Entonces, en su caso serían 8 entradas de ese multiplexor, una línea de selección en común y en su caso tendría de habilitación igual, es una en común, del mismo modo sus salidas en alta impedancia, y a la salida tengo una salida por cada multiplexor. En este caso, como tengo 8 entradas, tengo 4 multiplexores, solamente tendría 4 salidas. Entonces, de esta manera, esta tabla pues representa, aquí tengo la matrícula, internamente cuántos multiplexores tiene, cada multiplexor cuántas entradas tiene, cuántas líneas de selección. En este caso, las líneas de selección sería por multiplexor, no por cada uno internamente. Líneas de habilitación también son por cada multiplexor, por cada circuito integrado, y las líneas de salida pues depende de los multiplexores internos que yo tenga. Entonces, esta tabla pues es muy útil, son los multiplexores más utilizados, tanto TTL como CMOS. Entonces, esa tabla es muy importante debido a que ustedes, pues, cuántas entradas tienen y cuántas salidas quieren tener a su vez. Entonces, de esta manera, pues, pueden ustedes trabajar. Ejemplo, puede ser, no sé, tengo tengo un multiplexor que tiene 4 entradas internamente, tendría yo 8 entradas y solamente tendría 4 salidas. Pero ¿qué pasa? A lo mejor yo quiero un multiplexor que solamente tenga una salida, entonces depende de ustedes qué es lo que quieren. O en su caso, a lo mejor quiero tener una salida, pero en este caso 2 salidas, perdón, una en en lógica normal y el otro en su negación. Entonces también igual muchos trabajan con esta parte. Pueden utilizar en este caso la activación en bajo, que esa es la negación de la salida. Entonces, nos quedamos hasta esta tabla. Mañana continuamos viendo en este caso los circuitos, cómo es su funcionamiento ya en la parte de simulación, y podemos ver cómo es que estas líneas de selección las podemos ocupar para que nuestras entradas las podamos reflejar a la salida. Entonces, van a ver el funcionamiento de estos multiplexores y pues se utiliza para, en este caso, transferir datos. ¿Qué datos? Depende de las líneas de selección y en su caso las salidas de cada uno de ellos. Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos vemos en la siguiente clase y para continuar en este caso viendo más circuitos.